Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar con la segunda parte de la materia que se refiere al comercio exterior. Yo ya he subido el resumen, un resumen que les permite abordar buena parte de los temas del programa de comercio exterior y no son todos, pero sí mucha cantidad. Y para empezar con el tema de comercio exterior voy a empezar un pasito más atrás de los principios constitucionales para que entiendan de dónde sale, por qué es tan importante ver los principios constitucionales cuando uno habla del comercio exterior en Argentina. Entonces, para ello yo les voy a compartir acá un mapa de dudosa procedencia, pero que más o menos refleja la realidad alrededor del año 1850. ¿Sí? Como ustedes saben, Argentina fue una colonia española hasta que se dicta el primer gobierno patrio en el año 1810, pero el primer gobierno patrio, digamos, que se dio en Buenos Aires, tenía limitadas capacidades. ¿Por qué? Porque las provincias, ¿sí? Se reconocía a las provincias como integrantes de una confederación de provincias. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestra patria, nuestra querida Argentina, nace como una unión de provincias. Y tal es así que en la Constitución Nacional dice específicamente que nuestro país se puede llamar, además de República Argentina, se puede llamar Provincias Unidas del Río de la Plata. Nosotros vimos en la cuestión de Constitución Nacional que nuestro país reconoce que es un país federal. Federal significa que reconoce el gobierno jurisdiccional, esto es, el gobierno de las provincias. ¿Sí? Pero, ¿cómo nace nuestra patria? En este mapa lo podemos ver que había algunas de las actuales provincias, como Corrientes, Entre Ríos, algo de Córdoba y las provincias del noroeste, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan. Y el resto de las provincias, del resto del territorio que hoy en nuestra Argentina está bajo el dominio indígena. En esta línea que está dibujada acá, ¿sí? Que es el corte, digamos, hasta donde llegaba la provincia de Buenos Aires, más o menos tenemos que pensar que es hasta el borde del río Salado. El río Salado para allá, esto es de General Belgrano, más o menos, del Lezama, yendo por la Ruta 2, no había nada, ¿sí? Había, como dice el mapa, un dominio indígena. Hacia el norte pasaba lo mismo con todo lo que es el norte de Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Chaco y demás, que no existía. Por supuesto que Misiones tampoco existía, sino que estaba dominado por el indio o por Brasil en la cuestión de Misiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en determinado momento? Bueno, en determinado momento los gobernantes de las provincias se dan cuenta que tienen que salir a negociar los productos argentinos, ¿sí? Los escasos productos argentinos que se producían en el país, con potencias extranjeras. Y comprarle a las potencias extranjeras, estamos hablando de Inglaterra, por ejemplo, con un claro dominio de los mares, Francia, España mismo, comprarle todo lo demás que no se hacía acá. Argentina en esa época, ahí por la época del gobierno de Rosas, año 1850, 50 y pico, no interesa mucho la fecha, pero estamos hablando de 1850, ¿sí? Ni siquiera 200 años para atrás. Argentina prácticamente lo exclusivamente único que producía y que exportaba, porque eso también es importante entenderlo, ¿sí? Acá para traer a cambio de otros productos era cuero vacuno.
Cuando vino Pedro de Mendoza, ya por el año 1000, no sé qué, 1500 y pico, trajeron algunos animales vacunos que los dejaron libres, sueltos. Obviamente no había alambrado, no había nada, el ganado vacuno se reprodujo geométricamente, exponencialmente, porque no había quien lo combatiera, no había nadie que lo cazara, que se lo comiera y demás. Los pocos indios que había en el territorio se abastecían perfectamente bien cazando unos pocos animales. Entonces hubo un rápido crecimiento de la hacienda vacuna que se dispersó por todo el país, particularmente en la pampa húmeda y todo lo que es la región fructífera de nuestro país, que es toda la del centro. Entonces se portaba el cuero para traer a cambio las cosas, entre ellos los zapatos, por ejemplo. ¿Sí? Se portaba el cuero en Inglaterra y se traían los zapatos de Inglaterra. Ahora bien, no había industria frigorífica, por supuesto, y entonces la exportación de cuero era la exportación de cuero. Al animal se lo mataba, se lo carneaba en el campo, se lo dejaba para los perros salvajes, de alimentación a los perros salvajes, o para que se pudriera directamente en el campo, y solamente se recuperaba el cuero. Entonces, imagínense, yo les pinto este panorama, había algunas poquitas mercaderías que se exportaban desde Salta y Jujuy, particularmente artesanías en lana y alguna otra cosita más, que se usaba para comprar lo necesario. Entonces, los gobernantes de las pocas provincias argentinas se dieron cuenta que si iban separados a negociar con una potencia como Inglaterra un intercambio comercial, obviamente no tenían ninguna oportunidad, ninguna chance de que los atendieran. Porque si bien Urquiza en Entre Ríos era una persona muy poderosa, no tenía capacidad de negociación con el resto. Entonces las provincias deciden unirse, y justamente ahí en el año 1853, cuando se hace la primera Constitución Nacional, ¿sí? se deciden unir y constituir una república, un solo país, dejar de ser provincias aisladas para conformar un solo país. ¿Con qué propósito? ¿Algún propósito político? ¿Militar? No. Propósito comercial. Entonces, en nuestra Constitución Nacional, que es el libro por el cual se funda la Argentina y como vimos en su momento marca nuestro modelo de país, ¿sí? En la propia Constitución Nacional hay algunos principios, algunas reglas que se establecen de por qué Entre Ríos pierde parte de su independencia, Urquiza relega parte de su independencia en favor de Rosas, ¿sí? Para conformar una sola patria. Entonces, hay que estudiar esos principios constitucionales, ¿sí? Porque son la base desde donde nace nuestro comercio internacional, nuestro comercio exterior, que después vamos a ver que es bastante distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por supuesto que eso no fue escaso de peleas internas, y yo lo voy a hacer tipo cuentito, tipo leyenda. Se dice que el señor Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, un hombre absolutamente poderoso, llegó a negociar con los franceses o los ingleses que estaban en la banda oriental del Uruguay para comercializar ganado, ¿sí? Cuero, por fuera del gobierno nacional, ¿sí? Esto es, sin que intervenga Juan Manuel de Rosas. Entonces, en parte esa historia, ese cuentito que yo les estoy haciendo,
termina en la batalla de Caseros, ahí que se celebró Caseros, ahí cerca de Buenos Aires, donde Rosas es vencido, derrocado, y se tiene que exiliar en el exterior, y como tantos otros gobernantes que ha tenido Argentina. ¿Por qué? Porque no quería el control de Rosas. ¿Y por qué no quería el control de Rosas? Porque obviamente cuando se establece la Constitución Nacional y se dice que se va a formar un solo país, se elige a la ciudad de Buenos Aires, en realidad la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la provincia, insisto, fíjense, el mapa no lo dice, prácticamente se circunscribía a lo que es la ciudad de Buenos Aires, a que era la encargada de negociar el comercio exterior de todo el país, de todo el territorio. Entonces, al negociar todo el territorio, obviamente que ese trabajo Buenos Aires, Rosas y sus funcionarios no lo hacían gratis, obviamente, le cobraban, como toda la vida existió desde que el mundo es mundo, una fee, una tarifa, un impuesto a las exportaciones. Entonces, cuando Urquiza se rebela contra Rosas y empieza a pasar ganado en pie por el río Uruguay, obviamente estalla una guerra entre ellos que termina, insisto, con la derrota de Rosas. ¿Para qué este cuentito histórico? Es para entender lo que vamos a ver de principios constitucionales, para saber que la Argentina, ¿sí?, para acordarnos, cuando hablamos de comercio internacional y en todo, la Argentina tiene 3 niveles de poder, 3, ¿sí? El originario, el que da inicio a la Argentina, es el poder provincial, donde hay un gobernador y hay un congreso provincial. Después se crea la patria, la República Argentina tal como la conocemos hoy, con un gobierno federal, con un presidente y un Congreso Nacional, y posteriormente se les da poder a las locales, ¿sí?, a lo que son las intendencias hoy por hoy, a los municipios, donde hay un intendente y un consejo deliberativo, algo por el estilo, consejo deliberante. Entonces hay 3 niveles de autoridad, y vamos a ver nosotros que el comercio exterior está manejado, por todo lo que acabo de explicar, por el gobierno federal, por el presidente de la patria. Bien, con este pantallazo rápido de la historia quiero que tengan una base simple para entender el tema que sigue, que justamente es lo que la Constitución Nacional prevé acerca del comercio internacional. Gracias.